Buenos días, estimados. Una vez más nos vemos por acá. Hoy no les dejo esta grabación ya que no vamos a poder tener la clase de forma síncrona. Entonces, cualquier duda, pues ya saben que nos podemos contactar en el chat. Pues hoy vamos a conocer un poquito más del contexto de las aplicaciones Java Web o Java Enterprise Edition en algunos casos, donde nosotros pues obviamente empezamos a ver un contexto de las diferentes capas de aplicación, necesitamos conocer la infraestructura, arquitectura y vimos que hay diferentes servidores de aplicaciones que normalmente nosotros los utilizamos para todo lo que es una arquitectura Java Web. Ok, entonces hoy pues vamos a ver un poquito más del contexto como tal, como lo vemos ahorita en pantalla. Pues realmente nos vamos a saltar esto. Nosotros vimos, o para recordar un poquito de lo que aprendimos la clase pasada, que los servidores de aplicaciones realmente son una Java Virtual Machine, son un entorno donde nosotros podemos ejecutar componentes que aíslen, se podría decir, recurso y administración para una aplicación en particular. Yo podría tener en un mismo host con memoria, procesador, compartirlo dentro de una JVM o tener varias JVMs y que funcionan como que fueran independientes. La facilidad que nos lo da un servidor de aplicaciones es poder hacer ese empaquetamiento para que nosotros pues podamos administrarlo de una mejor forma. Recuérdense que a veces pues nosotros no podemos darnos el lujo de tener un solo servidor y poder ahí desplegar únicamente una aplicación, sino que a veces pues reutilizamos y colocamos todas las aplicaciones que tenemos y las vamos implementando en el mismo lugar. A diferencia de lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en una aplicación que no sea Java, como algo desarrollado en .NET, en PHP, nosotros lo vamos desplegando y les pongo el ejemplo a ver, poner un ejemplo de un servidor web como el IIS de Microsoft y colocar una aplicación desarrollada en .NET. Entonces, yo podría decir en una SPX, por ejemplo, lo desplegué y, y ahí vuelvo a colocar el mismo servidor web, varias aplicaciones, solo lo único que creo es un context root diferente. Pero yo no puedo, pero ellos, aunque yo le coloque un pool de conexiones diferente eh, y le diga que se conecte a una DLL independiente, al final el recurso lo va a administrar el servidor de aplicación, el servidor web en este caso, y va a utilizar todo lo que tenga el sistema operativo más otras aplicaciones que compitan con ese recurso dentro del servidor, digamos. A diferencia de eso, un servidor de aplicaciones lo que hace es que, les voy a ponerles aquí un dibujito, se lo voy a colocar aquí, es que nosotros tenemos el host como tal y dentro del host nosotros separamos, digamos que el host es a partir de la capa del sistema operativo para arriba. Si nosotros instalamos un servidor de aplicaciones que en sí es un administrador de los recursos de una JVM, solo lo que estamos haciendo es que va a estar por acá, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, yo puedo administrar todo o lo que me diga, o lo poco o lo mucho que me den de recursos. Por poner un ejemplo, que nosotros instalamos un servidor de aplicaciones standalone, o sea, que no puede ser dividido en más, y le decimos que a su heap site que tenga, este tiene 16 de memoria y que este solo tenga 2, y que al tema de los context root o los hilos, perdón, al web container, pues podría tener alguna conexión de todos los hilos que el sistema operativo puede tener o recibir. Entonces, todo lo que esté aquí adentro, el sistema operativo lo va a respetar. Entonces, si yo declaré que aquí van a haber 2 de RAM para este servidor de aplicaciones, el resto, digamos, los 14 RAM de memoria se distribuyen para lo que tenga internamente el servidor, ¿sí? O no sé, tiene algún DTS ejecutándose, una tarea programada en, dentro del Chrome, etcétera, ¿sí? Entonces puede tener N cantidad, pero lo que tiene reservado para el servidor de aplicaciones por la naturaleza de la JVM no lo va a tocar nadie. O aún así, este puede estar saturado, pero este no va a, no, o sea, si está bien configurado, no se desborda a utilizar todo lo de aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de usar servidores de aplicaciones web de Java porque maneja su propia independencia a nivel de la arquitectura. Ok, vamos a quitar esto. Nosotros, pues, obviamente vamos
hacer la instalación. Hoy vamos a hacer un taller, ahí les coloqué ya en el Canvas un link de un video donde ustedes van a descargar los instaladores, vamos a instalar, vamos a habilitar la aplicación de ejemplo para que ustedes puedan visualizar todo esto ya en algo más materializado. De todos modos, ustedes la semana que viene tienen que implementar o buscar algunos servidores. Yo les coloqué 3 servidores de aplicaciones de los que ustedes quieran y de esos elegir uno. Eso sí, una vez lo tengan, por favor pónganlo en el chat y que sepamos que no se valen propuestas repetidas entre sus compañeros. Ok, importante conocer aquí. Entonces, voy a utilizar este. Nosotros normalmente en soluciones, cuando hacemos aplicaciones web, normalmente desplegamos en archivos Word. Cuando son soluciones a la medida o soluciones de algún fabricante que nos venda alguna aplicación, probablemente no sea un Word lo que nos dé, sino que sea un paquete EAR, ¿sí? Y nosotros podemos tener Word, YAR, EAR y cualquier otro tipo de librerías, pero tradicionalmente usamos archivo Word. ¿Qué va dentro de ese zip o de ese archivo .word? Nosotros tenemos todas las JSPs, son los documentos que nos permiten mostrar la página de page, y dentro de esto, pues esto es lo primero que se puede ejecutar. Luego tenemos algunos subdirectorios principales que pueden contener algunas otras JSPs de acuerdo a cómo nosotros desplegamos nuestras clases, cómo es la estructura que declaramos en nuestro proyecto. ¿Sí? Estas pueden o no estar. Ahora, esta carpeta es la más principal, porque cuando esto se inicia y se ejecuta, se podría decir, la primera carpeta que se va a revisar y que se va a ejecutar para el contenido dinámico, pues es la webinf. ¿Qué tenemos dentro de la webinf? Nosotros tenemos el archivo web.xml donde nosotros podemos tener todas las configuraciones, conexiones a la base de datos, conexiones a un JVM, conexiones a diferentes tipos de recursos que son necesarios, un direccionamiento al sistema operativo para una DLL, alguna versión en particular que queramos colocar. Todo eso lo vamos a colocar aquí. Este es el archivo más importante que nosotros podemos tener en una aplicación empaquetada en un WAR o un EAR, independientemente de eso. En esta carpeta webinf están todas las clases, ¿sí? Que nosotros podríamos tener una dirección estándar directa o tener subdirectorios, en el caso que está acá, para todas las clases que van a ser ejecutadas para el contenido dinámico. Y pues aquí tenemos todo el conjunto de las librerías que nosotros normalmente vamos a estar utilizando, se podría decir, para nuestro entorno o alguna ayuda adicional. Si ustedes hicieron una a la mundo, probablemente pues solo van a tener la estándar que nos va a servir, pero normalmente vamos a tener siempre los JCPs, la carpeta webinf, las clases, lib y TLDS si lo amerita, pero esto no nos lo vamos a quitar, por ejemplo. Entonces, esto es tradicionalmente lo que nosotros vamos a ver en una estructura de un paquete de una aplicación de Java Web, que es importante que lo tengamos en cuenta a la hora que nosotros hagamos los desplegables. Por eso es importante cuando ustedes revisen un servidor de aplicaciones, ver qué extensiones de archivos permite instalar y desplegar, también así administrar. Ok, esto es el empaquetado de una aplicación web. Ahora vamos a ver la estructura de las carpetas. Como bien decía acá al principio, tal vez ahí cuando vean la presentación dice que Tomcat no es un servidor de aplicaciones. Por eso ustedes, dentro de los servidores que van a elegir, no pueden elegir ni Tomcat, no pueden elegir ni WAS, Web Application Server, porque es el que nosotros vamos a utilizar de demo. Ok, en este caso, cuando nosotros utilizamos o instalamos Tomcat, que al final son carpetas, estas carpetas, pues hay diferentes utilitarios. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Si alguien puede decir, ingeniero, pues usted dice que no lo instalemos. Claro. Lo que pasa es que tanto los servidores de aplicaciones como los servidores web, la mayoría están basados, o sea, tienen su código base de Apache, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver de los que van a instalar, siempre tradicionalmente vamos a ver una carpeta BIMF, vamos a ver una carpeta de configuración de las librerías, del log y carpeta temporales, que esto
cualquier aplicación, que no necesariamente tiene que ser un servidor de aplicaciones, lo tiene. Y esto que ven aquí, mis estimados, para los que administran o los que alguna vez han instalado y no saben para qué sirve esto, cada vez que nosotros tenemos una instancia de una JVM o de un servidor de aplicaciones en Tomcat, entre comillas, nosotros vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el servidor de aplicaciones que está aquí se llama Web Apps y dentro de Web Apps están todos los utilitarios o subcarpetas que necesitamos nosotros para trabajar, en este caso, ¿sí? Aparte, pues, por ejemplo, aquí en este servidor de aplicaciones, pues tenemos estas carpetas y en la raíz nosotros podemos definir, o sea, cada vez que instalemos esto se va a repetir, o sea, podemos poner Web Apps 1, Web Apps 2, Web Apps 3, cada vez que agregamos una nueva instancia de un servidor de aplicaciones, vamos a tener esta misma estructura. ¿Qué es importante de esto? Esto es por servidor de aplicaciones o por aplicación que nosotros queramos instalar y aislar. Y esta es lo que nos permite a nosotros, Apache Tomcat, administrar de forma general. Por ejemplo, si yo despliego una aplicación, yo voy a revisar qué es lo que está pasando a nivel general en la carpeta logs. En la carpeta logs yo voy a ver tanto los request response que sean exitosos como todos los errores que puedan darme. Y lo bonito de esto es que los errores que nosotros o advertencias que nosotros podamos tener de Java pues tienen un código estándar. Entonces tradicionalmente nos va a dar un código estándar cuando hay un error y nosotros pues ya podemos buscarlo en las ayudas, comunidad o en internet a qué hace referencia el error. Y pues obviamente el código pues tiene que ir de la mano en donde nos está dando, ¿verdad? Porque a veces hay cosas muy particulares de cada servidor de aplicaciones. Pero tanto en los logs como las librerías que nosotros necesitamos, por ejemplo, si hay algo en particular, no sé, se me ocurre que ustedes tengan algún componente de alguna huella o algún componente de se podría decir, algún factor de autenticación que no sea estándar o que sea propietario, pues hay librerías que nosotros necesitamos para que digamos el dispositivo o la interfaz o el periférico pueda funcionar. Entonces, nosotros podríamos agregar unas librerías que se conecten y que esa librería pues se conecte tal vez con alguna API tercera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos todo eso. La carpeta temp, a veces cuando nosotros hacemos algún despliegue o algo se queda en la consola y digamos que no se guarda o que se replique algo que nos haya quedado, normalmente lo vamos a encontrar en la carpeta temp. Entonces, este es un ejemplo así muy básico de que nosotros vamos a ir utilizando dentro de una carpeta básica de Tomcat como tal. Entonces, ahora, haciendo un overview de Java Enterprise Edition, entonces nosotros podemos verlo con capas. Entonces yo podría decir que yo tengo la capa del front como tal, que puedo tener una consola estática. En este caso, porque aquí, por ejemplo, el cliente puede tener una consola como tal o puedo tener también contenido dinámico a nivel de capa del cliente, algo que pueda ejecutarse desde ya sea un navegador o una interfaz tradicional, en este caso standalone. Independientemente de eso, recuérdense que yo podría tener una aplicación standalone, pero dentro de esto, esta aplicación puede estar consumiendo servicios y esos servicios obviamente sí están en una capa web y esto puede ejecutarse. Esto que está aquí, obviamente el front sí lo va a ver el cliente, pero detrás de eso sí hay un servidor de aplicaciones para que pueda desplegar los componentes que pueda ver el cliente internamente. Luego nosotros tenemos la capa web, que aquí están todas la ejecución de los JCPs para que efectivamente estos puedan ser visualizados por el cliente o por el usuario. Y luego tenemos la capa de negocio, que normalmente le llamamos en aplicaciones de Java Enterprise Edition, en este caso en nuestra JVM, ¿sí? Como tal, o en el servidor de aplicaciones si quieren verlo así. Y nosotros pues podemos ejecutar todos los Enterprise Java Beans como tal o algún otro componente que sea necesario para poder funcionar todo el contenido dinámico, clases y todo lo demás que es normalmente ejecutado. Pero, y aquí nosotros podemos ver nuestra capa de datos o de bases de datos. No significa
que esto que está aquí es lo único que existe, ¿no? O sea, esto es solo referencia que nos dicen, miren, o sea, estas son tres capas. Tenemos la capa del cliente, independientemente si es web o es una aplicación standalone. Tenemos la capa donde está toda la lógica de la aplicación en sí, que es web y que puede tener alguna de estas capas para ejecutarse. Internamente esto hay un mundo y un montón de protocolos. Y pues también obviamente una aplicación básicamente necesita tener una base de datos. No necesariamente estoy diciendo que para las aplicaciones deban de existir. Yo puedo tener una aplicación que solo haga un cálculo y nunca se conecte a alguna base de datos. Pero para una aplicación básica de Java Enterprise Edition, pues yo necesito tener esos tres componentes, la capa del front, la capa del middleware y la capa de los datos como tal. Eso es como referencia para que ustedes vean para qué nos sirve esta parte. Cuando hablamos de arquitectura, por eso decía, estas son solo las capas, aquí la arquitectura ya nos dice otra cosa. Por ejemplo, yo podría decir que aquí ya no me aparece por capas, sino aquí ya veo una base de datos independiente con algún protocolo que debería ser, por ejemplo, JDBC. Aquí veo dos tipos de aplicaciones, desde el navegador o una aplicación standalone, desde la máquina del cliente, pero dentro del servidor de aplicaciones, pues yo aquí puedo manejar servlets, puedo manejar la ejecución de las páginas, de las JSPs y algún contenido estático que se manden a llamar desde dentro. Y aquí, como ven, como esto no utiliza, o sea, ese sería como el ejemplo. Una aplicación web, pues obviamente necesita que esto se ejecute, todo el tema, todo lo que está dentro del web container, todo lo que se va a visualizar en el navegador, pero como estamos hablando de una aplicación que es standalone, pues no necesita pasar por esto. Necesita llegar a las librerías, a las clases, al web service que se va a ejecutar, que va a utilizar algún Enterprise Java Bean, que nosotros lo vamos a llamar como Enterprise Java Bean Container, ¿sí? Y que pues a su vez va a ser como nuestro middleware que se va a comunicar con la base de datos por el protocolo de comunicación que se haya establecido para poder ejecutar. Entonces, esta es la vista que podríamos ver ya a nivel de arquitectura de una aplicación simple que puede utilizar esas dos capas, porque ustedes van a revisar cuando instalen un servidor de aplicaciones, hay demasiadas opciones, demasiada información que nosotros no sabemos qué es un web container, qué modificamos en un web container, para qué nos sirven los JCPs, cómo lo despliego, o sea, qué puedo hacer con los JCPs, el contenido estático, ¿será que lo puedo separar del servidor de aplicaciones y colocarlo en otro lado? Claro que sí. Entonces, todo eso es bonito conocer. Esta es una arquitectura básica. Obviamente tendríamos que hacer un poquito más de detalle, pero para nosotros que estamos iniciando y viendo el contexto de las aplicaciones de web, pues lo tenemos que conocer de forma general. Ya cuando ustedes llevan el curso de ya avanzado, pues tal vez ya vamos a ver un poquito más a detalle los componentes que lleva cada una de estas capas. Ok, entonces ese es un pequeño ejercicio, pero nosotros todavía estamos preparando nuestro ambiente. Ok, esto es lo primero que nosotros vamos a revisar y ahorita vamos a ver la segunda parte de nuestro video.